Bueno, muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañáis hoy presencialmente, especialmente al alumnado de Introducción a la Literatura Hispanoamericana de nuestra facultad y a través del streaming de la Universidad de Alicante. Nos acompaña hoy en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, Hortensia Campanella, que es licenciada en Filosofía y Letras y que durante muchos años, además de como crítica literaria, y bueno, tiene trabajos muy importantes, por ejemplo, la edición de las obras de Onetti, pero además de esta faceta, se ha desempeñado en dos tareas que son muy hermosas y que a veces los filólogos olvidamos que son propias de nuestra formación: el periodismo cultural y la gestión cultural. Tomad nota ahora que estáis en segundo, que podéis pensar en vuestro futuro, porque me parece que son dos profesiones preciosas realmente. Hortensia me comentaba ayer que fue aquí en España, a donde vino exiliada muy joven, donde se entrevistó en los años 80 con personalidades tan destacadas de las letras hispanas como Francisco Umbral, como Buero Vallejo, como Rosa Chacel, como Eduardo Galeano, y también con Mario Benedetti, en esos años 80 en los que ella era muy jovencita y estaba, yo creo que con gran valentía, ¿no?, proponiendo esas entrevistas. Igual después nos hablas de esto, ¿no? Y así inicia una relación de amistad con Benedetti, que continuó mientras Hortensia iba ocupando cargos de gestión, como os decía, primero en la Casa de América en Madrid y más tarde en el Centro Cultural de España, tanto en Montevideo como en Santiago de Chile. Bien, el interés de Benedetti porque su legado pudiera quedar al servicio no solo de los escritores y de las escritoras latinoamericanas, sino también de la defensa de los derechos humanos, le llevó a concebir una fundación. Y esa es la fundación que hoy preside Hortensia Campanella, con la que el Centro Benedetti mantiene una estrecha relación desde sus inicios. Como os estaba comentando fuera de micrófono y cámara, en esta semana en la que recordamos el fallecimiento de nuestro querido escritor, le hemos pedido a Hortensia que nos hable de él, no solo en su calidad de presidenta de la Fundación Benedetti, sino también de excelente conocedora de la vida y de la obra de don Mario, como demuestra este libro que tengo aquí, Un mito discretísimo, la biografía de Mario Benedetti, que ella ha vuelto a publicar, ha reeditado con algunas adiciones, y que vamos a poder consultar en un par de semanas aquí mismo en la biblioteca. Y esa doble faceta de presidenta de la Fundación y de excelente conocedora de la obra de Benedetti, como os decía, es la que nos ha impulsado a que hoy esté con nosotros. Muchas gracias, Hortensia, por acompañarnos en el CEMAP y, bueno, adelante con esa conferencia que estamos esperando. Muchísimas gracias. Al contrario, soy yo la agradecida a la profesora Beatriz Aracil, por supuesto, al CEMAP, y además muy emocionada por pensar que aquí estuvo Mario en muchas ocasiones. Mantuvo una relación, yo diría, de afecto y de reconocimiento por el trabajo que se hacía y se sigue haciendo en la Universidad de Alicante, y creo que en retribución por esa excelente acogida que tuvo de la universidad es que se le ocurrió esta donación de sus libros que tenía en su casa de Madrid. Mario fue muy consciente de los distintos pasos de su vida y de la cercanía de su muerte. Un ejemplo es precisamente esta donación, otro ejemplo es la fundación, que quedó establecida en su testamento de una manera muy clara, qué es lo que quería que se hiciera con el producido de sus derechos de autor,
para qué la fundación, para los temas literarios, para apoyar a los jóvenes escritores, y también su otro gran interés, la defensa de los derechos humanos, y en especial un tema que en América Latina y en Uruguay es muy doloroso, que es la búsqueda de los desaparecidos, que tantos años después continúa. Así que, insisto, mi agradecimiento y mi emoción pensando en nuestro Mario, como veo las fotos del doctor honoris causa, que fue la Universidad de Alicante la primera que se le ocurrió esa distinción. Después, con el tiempo, siguió la de Valladolid, luego la de La Habana y recién después la de Montevideo, como muchas veces ocurre con la propia tierra, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de la coherencia en vida y obra de Mario Benedetti, como es el título de esta charla, luces y sombras de su coherencia, que les adelanto no es una provocación este título, sino que de verdad pienso que la coherencia puede derivar, que aparentemente es algo muy valioso, pero puede derivar en facetas contradictorias. Sin duda, Mario Benedetti es un escritor muy popular. Fue el primer bestseller de Uruguay, y a lo largo de las décadas eso se mantiene. Las sucesivas generaciones pienso que ven en su obra, y son generaciones con valores, con intereses, con sentimientos diferentes, en países muy diferentes, y sin embargo siguen leyendo a Benedetti. Creo que precisamente es esa coherencia la que los atrae, y ya hablaremos de esto. No solo ocurre en su país natal, sino que su nombre resuena en lugares por supuesto en España, y en lugares tan lejanos o cercanos como México, Cuba, Italia, pero también Siria, China, Georgia, Finlandia. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Benedetti traducido a esos idiomas. Eso sin duda es popularidad. Incluso, bueno, se traducen sus libros, incluso se traslada de lenguaje algunas obras. Ahora mismo nos han pedido autorización aquí en España para trasladar La Tregua, una novela, a teatro. Y mucho más arriesgado fue lo que ocurrió hace 2 años en Montevideo, cuando el director del Ballet Nacional uruguayo, un español, Igor Yebra, se le ocurrió trasladar La Tregua a la danza contemporánea, claro, y se creó un equipo con músicos, dramaturgos y coreógrafos que hicieron esa traslación, que creo debe estar en internet, porque todo está en internet. Creo que les puede interesar. Músicos, Luciano Superbiel, que integra, tal vez les suene, el grupo Bajo Fondo, fue el encargado de hacer la obra. Pero Mario Benedetti dijo en algún momento, la fama es una suma de malentendidos. Por lo tanto, habría que, en lugar de desentrañar misterios, tratar de conocer un poco más a la persona y al escritor. Me atrevo a ello por lo que decía Beatriz, yo lo había leído, por supuesto, pero cuando lo conocí
mantuve una relación muy estrecha de militancia política y de estudios de su obra, y luego investigué mucho para escribir esa biografía, que la escribí estando él todavía vivo. Fue en el 2008 que salió la primera edición. Me acuerdo que le di el mecanoscrito a mano, y como dice Mario Benedetti, un mito discretísimo, miró así y dijo, con la socarronería típica de él, ¿y este quién es? Y hace poco, para el 20, agregué algo de lo que fue la vida de Mario desde ese momento en que leyó el texto hasta su muerte. Puede ser que en esta, no sé, que ustedes sepan bastante de la vida de Mario Benedetti, pero hagamos un recorrido un poquito para situarnos. Él nació en un pequeño pueblo que se llama Paso de los Toros, en el interior de Uruguay. Muy pequeño se traslada a Montevideo. Tenía un abuelo enólogo italiano, o sea, un especialista en la vid y en los vinos, y un padre químico. Un padre que fue estafado y por lo tanto cargó toda su vida con la desgracia de haber fracasado en su profesión. En Montevideo hace la primaria en un colegio de élite. El padre, como era científico, admiraba mucho a los alemanes, por lo tanto fue a la escuela que se llama el Colegio Alemán. Ahí lo aprovechó mucho en cuanto a disciplina, en cuanto a idioma, por supuesto, pero ya para empezar coincide con el comienzo de la Guerra Mundial. En el colegio alemán empiezan a hacer el saludo nazi y el padre lo saca cuando terminan los 6 años de primaria, y por las razones realmente de pobreza, de muy mala situación económica en la familia, él no puede seguir secundaria, mucho menos estudios universitarios, empieza a trabajar. Y esa va a ser, esa relación con el trabajo va a ser permanente toda su vida. Tardó mucho en dedicarse solo a la literatura. Durante mucho tiempo, a veces simultaneaba distintos trabajos de traductor, de empleado público, hasta 3 trabajos tuvo en algún momento, hasta que mucho después pudo empezar a vivir de su obra. La complicada situación política y social de Uruguay desembocó en una dictadura. Deben saber que en los años 70 había dictaduras en América Latina, en Paraguay, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Argentina parecía que se iba a salvar, y los uruguayos, empezando por Benedetti, se exiliaron, muchos en Buenos Aires, pero en realidad fue como una especie de trampa mortal, porque muy pronto hubo un grupo fascista que llamó la Triple A, Alianza Anticomunista, etcétera, que los hizo una lista de amenazados a muertes, entre los cuales estaba Benedetti, por lo tanto tuvo que irse de Buenos Aires. Fue a Perú. En Perú no le fue nada bien, lo devolvieron, al final se refugió en Cuba, y a finales de los años 70 decidió venir a España, primero a Mallorca y luego enseguida a Madrid, porque más allá de que este país era un país que había salido o estaba saliendo ya de la dictadura y estaba estrenando democracia,
además de eso, Mario Benedetti cargó toda su vida con el asma y por lo tanto la humedad, las islas, Cuba, Mallorca, le hacían muchísimo daño y en cambio Madrid era un refugio y mejoraba muchísimo de su asma. Sin duda, la recepción que hizo este país, más allá de algunos tropiezos que después hablaremos, recuerden, ya era una situación de muy buena acogida a los exiliados por parte de los españoles de la época y se sintió muy bien y siempre lo reconoció y lo reconocimos quienes estuvimos exiliados en esa época. Él hablaba de las patrias suplentes, los lugares donde habían sido estado exiliado habían sido patrias suplentes, lo habían acogido cuando creía que, creía y efectivamente estaba solo, sin trabajo, ya con una mediana edad, etc. En fin, solo la enfermedad de su esposa lo obliga a marcharse definitivamente a Uruguay, porque desde la vuelta de democracia hasta el 2004, él estaba unos meses aquí y unos meses en Uruguay. Pero bueno, el Alzheimer de su esposa lo obliga a volver y enseguida ella fallece y a los 3 años muere él, como dijo Beatriz, el 17 de mayo del 2009. Su obra fue muy extensa, todos saben, más de 90 libros, y sin duda creo que la intensidad de su nombre y su personalidad a través de algunos textos creo que ha ocultado buena parte de su obra. Sin duda hay un núcleo duro, inaugural, diríamos, por la recepción, no porque fueran los primeros libros, que fue los poemas de la oficina, publicados en el 56, el libro de cuentos montevideano en el 59 y La tregua en el 60. Todos recuerdan esos 3 libros. El público los recibió de una manera muy calurosa, no tanto la crítica, porque la crítica con Mario Benedetti nunca fue unánime, y sobre todo la crítica universitaria, los académicos. Pero el problema es que mucha gente hoy día, uno le pregunta por Benedetti, se acuerdan de esos 3 libros, 3 en 90. Entonces, por eso digo que hay unas zonas de oscuridad en las que han quedado realmente oculta buena parte de la obra. Él fue un magnífico crítico, sin duda hay poemas que todo el mundo recuerda, eso es cierto, pero muchas veces es o por internet, donde se cometen algunos errores brutales, o por la canción, es cierto, a través de lo que ha sido Joan Manuel Serrat o Nacha Guevara, se oyen algunas de sus poemas. Pero, por ejemplo, no quiero aburrirlos con muchas lecturas, pero yo quisiera leerles un poema que es conocido, que se llama No te salves, y que ha dado origen a que uno de los poemas que aparecen más y más en internet al poner poemas Mario Benedetti sea apócrifo, no sea de Mario Benedetti, pero está de alguna manera nos recuerda a No te salves. Se llama No te rindas. Nada que ver, no fue Mario,
pero sí que ahora que les lea ustedes van a darse cuenta de cómo el ritornello está detrás del no te rindas. Dice así, no te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueños, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Es un hermoso poema, no es un poema de compromiso político, como es la fama de Benedetti, es un poema de profunda sensibilidad que tiene que ver con la ética, con los sentimientos, y lo digo porque me indigna mucho cada vez que me encuentro con No te rindas, y que ha sido citado por 1000 personas como Mario Benedetti, No te rindas, y es una pena porque no sé, el pobre autor de No te rindas no está a la altura de este poema, pero bueno, en fin. Decía hace un momento que su labor como crítico fue muy importante. Él desde el principio le interesó mucho digamos, el acercamiento a escritores de todo tipo. Tanto el primer libro que publicó era un ensayo sobre Marcel Proust. Se llama Marcel Proust y otros ensayos, en el año 51, tenía apenas 30 años. ¿Cómo sería su acierto en ese libro? Que tenemos una correspondencia con Onetti, otro gran escritor uruguayo, muy diferente, muy reconocido también, para nosotros es verdaderamente muy importante. Y en esa correspondencia, Onetti, que era muy sincero, le dice algo así como que no le gustan los cuentos, porque él le había mandado 2 libros, uno de cuentos y este de ensayos. Que, en fin, que lo de los cuentos no es lo suyo, pero que en cambio, él que ha leído todo lo que se ha escrito sobre Marcelo, dice el bromista, cree que este es un gran libro y le augura un futuro de crítico. En la respuesta, Mario dice que agradece, claro, pero que él va a seguir escribiendo cuentos. Afortunadamente siguió, porque luego el primer libro que a partir de ese momento fue precisamente Montevideanos. La curiosidad permanente. Imaginen ustedes que él no tenía prácticamente recién empezada nada más la secundaria, y aún así, mediante trabajo, mediante un esfuerzo autodidacta, aprendió idiomas, pudo leer en otros idiomas a los autores extranjeros, no solo el alemán, italiano, inglés, francés, y eso hizo que su labor como crítico literario fue inmensa, ocupa varios tomos. El más conocido se llama El ejercicio del criterio, usando una frase de José Martí, del poeta cubano, y tiene más de 600 páginas.
pero tenemos que recordar que además él tenía que ganarse la vida y trató de ganarse la vida con críticas de cine, de teatro. Cuando viajaba enviaba reportajes, o sea que de ese tomo podemos agregar varios tomos más. Bien, todo eso, sus ensayos, su humor, que en un momento fue importante, está prácticamente oculto. Nadie habla de eso. En la Fundación hace un tiempo hicimos un trabajo con la Universidad de la República de las notas sobre exposiciones, estrenos de teatro, de cine, etc. Y esos son 3 gruesos tomos expurgados de periódicos locales. O sea que es una obra muy importante, muy cuidadosa por otra parte, porque Mario era así, cada uno de sus artículos los hacía con muchísima exactitud. Pero también escribió teatro, escribió 4 obras de teatro. Una de ellas se conoce más, pienso yo, por su temática más política, que es Pedro y el Capitán. De las otras 3 no se sabe nada. Y eso, bueno, uno puede pensar, es una obra tan grande, evidentemente tiene sus desniveles, como cualquier obra demasiado extensa, pero para descartar o hacer crítica literaria de una obra es necesario conocer el conjunto y no quedarse en que no le gustó 3 poemas de un libro, ¿no? Creo, sin duda, que el periodo de censura que él sufrió, que impidió la libre circulación de sus libros en todo el Cono Sur, por ejemplo, el corte abrupto del exilio, aunque siguió, no le impidió seguir creando, atenuó esa relación tan especial que había inaugurado con su público, en el Cono Sur por lo menos, e impidió valorar justamente la gran coherencia que mantiene la obra poética y novelística de Mario. Si vemos, justamente si observamos el conjunto, vemos como no hay repetición o estancamiento a partir de esos años 60, 70, como algunos creen o aseguran. Estos años sí, los primeros son de la popularidad extrema y enseguida viene esa ruptura. Sin embargo, hay una evolución, yo diría una evolución armónica que tiene razones vitales e intelectuales. Como comentamos hace un momentito, él tuvo una formación muy diferente a lo de su generación, la llamada generación del 45 o generación crítica. La mayor parte de esos miembros de la generación del 45 eran abogados o periodistas o provenían de familias cultas, como Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, Ángel Rama, incluso Idea Vilariño, que estaba criada en un hogar lleno de poesía y música. Él no, él solo tenía la imagen de su padre fracasado y lo que pudo desarrollar por sí mismo. Las lecturas, los idiomas, todo eso lo aprendió en su acervo, basta leer sus artículos, su acervo histórico, filosófico. Es alguien que se forma a sí mismo. Y solo pienso, me admiro esa actitud ante la vida, pienso que solo podía moverlo una profunda vocación, algo así como una especie de iluminación, como aquella que él decía que había sentido cuando en una plaza de Buenos Aires había leído
la poesía de Baldomero Fernández Moreno, y se dio cuenta de que él podía escribir de un modo sencillo, transparente, y podía llegar a la gente de una manera directa, sin acudir a la mitología, sin un estilo alambicado, complejo, difícil, ¿no? Para él la poesía es el mejor vehículo de comunicación con los lectores, es lo que él llamaba sus próximos prójimos. Poema de la Oficina es ya un primer reflejo de su contacto con la realidad y su determinación de comunicarse con lo que para muchos uruguayos era una experiencia muy cercana, la del empleado público, la del... él llegó a decir que Uruguay era el único país que podía ser una oficina pública en total. Eso también tiene que ver con una especial, lo comentábamos ayer, una especial organización social del país, que continúa hasta hoy, afortunadamente. Si ustedes tienen que pagar la luz todos los meses, dirán afortunadamente. Porque en Uruguay las empresas que tienen que ver con los servicios de la población en general, agua, luz, teléfonos, etcétera, son públicas. Por lo tanto, no hay lucro, cosa muy lógica entre los privados, pero que no debería llevar a la población a tener que pagar más de lo que debe. Eso continúa y por lo tanto el empleado público sigue siendo importante aún hoy día en Uruguay. De todas maneras, estábamos viendo un poco las oscuridades, ¿no? Lo mismo pasó con sus novelas. Si hacemos un repaso con el recuerdo presente de los sucesivos momentos históricos que acompañan a sus novelas, entre los años 60 y los 90, vemos cómo hay diríamos, un entorno que guía su obra. Partimos de lo que dijimos antes, el retrato, diríamos, rutinario, casi gris, con chispazos, de Montevideo, del protagonista de La Tregua. Todo parecía inmóvil a mitad del siglo XX en Uruguay. Luego nos metemos en un momento de agitación y enfrentamiento, pero solo ideológico. Es el momento de Gracias por el Fuego, la segunda novela, que fue incluso motivo de censura en España, porque fue finalista del premio Biblioteca Breve, pero la censura impidió su publicación, porque atentaba contra la familia y algunos otros valores, según una interesante correspondencia que guardamos en la Fundación. Al final estrena la década agitada de los 70, cuando estalla en la realidad la lucha armada y la irrupción de la guerrilla de los Tupamaros, y por otra parte el autoritarismo del gobierno, con un curioso experimento que es una novela en verso. Es el cumpleaños de Juan Ángel. Realmente, si se lee, ha sido realmente muy valorada, no tanto por el mensaje político, que está muy claro, sino por la innovación de una novela escrita en verso, en la cual alguien, el protagonista, en un solo día cumple sucesivos años, y por lo tanto se ve
el desarrollo de su, digamos, maduración política. Más de 10 años después, en el 82, Primavera con una esquina rota, la novela del exilio, refleja la realidad que él ve a su alrededor, que sufre, pero que sobre todo sufren las familias que han tenido que exiliarse. Y pasarán otros 10 años para que el tiempo acompañe, de alguna manera, un remanso de introspección, memoria y autobiografía con La borra del café en el 92. Tiene que acostumbrarse, digamos, esa obra es el acostumbramiento a una nueva época, postdictadura, y culmina con andamios sobre una experiencia que han vivido miles de uruguayos, el retorno, el difícil proceso que él había denominado con uno de sus felices neologismos, el desexilio, que hoy en día todo el mundo habla, digo, todo el mundo que tiene que ver con esa circunstancia habla del desexilio, y pocos recuerdan que antes de Mario Benedetti nadie utilizaba esa palabra. Esquemáticamente entonces vemos esa línea novelística, porque como afirma en un ensayo que se llama Tres géneros narrativos, cito: desde sus orígenes hasta el presente, la novela quiere parecerse a la vida, quiere ser vida por sus cuatro costados. Y termina la cita. Y por supuesto se trata de un concepto de la realidad ordenada, estructurada para llegar al lector con la peripecia de sus criaturas, que sean verosímiles, expresivas, pero siempre atentas y en armonía con el entorno social que las activa. Esta no es una situación rara en la literatura, incluso en autores que no defienden una posición de compromiso social en su obra. Hay ejemplos por todas partes. Arthur Miller, Vargas Llosa es un buen ejemplo de cómo en los años 60 su compromiso era hacia la izquierda, y varias décadas después su compromiso sigue siendo, y lo defiende, hacia la derecha, pero existe ese compromiso. Onetti, que aparentemente es alguien que no tiene nada que ver con el compromiso, sí que piensa que el escritor es un ser humano inmerso en su sociedad, aunque no lo quiera. Obviamente ese aunque no lo quiera es importante. Onetti hablaba de eso cuando algunas críticas interpretaron que su novela El astillero era una metáfora de su país en ruinas, y él decía que no había sido su intención. En cambio, Benedetti va mucho más allá y hasta lo expresa, digamos, teóricamente. En el 67 él publica un libro que se llama Letras del continente mestizo, y en un ensayo titulado Situación del escritor en América Latina escribe, cito: el escritor latinoamericano no puede cerrar las puertas a la realidad, y si ingenuamente procura cerrarla, de poco le valdrá, ya que la realidad entrará por la ventana. Como siempre, Mario, aún en sus afirmaciones más serias, introducía el humor, ¿no? Sin duda que del compromiso de Benedetti se ha hablado mucho. Tú me dirás hasta que... bien. A veces pienso que demasiado se ha hablado del compromiso de Benedetti, despreciando sus propias afirmaciones de que para él, entre política y literatura, primero está la literatura, excepto en algún breve lapso, pero que él encuadró en un libro que se llama
precisamente letras de emergencia y que son más panfletarios, diríamos. Pero en el resto de su obra primero está la literatura. Tal vez otra razón de ese desconocimiento y a veces del desprecio por cierta parte de la obra de Benedetti sea en realidad debido a la tergiversación de ese compromiso con la realidad. Es cierto que tuvo un breve periodo en que aceptó ejercer de líder político de la, diríamos, de la ultraizquierda, y él se arrepintió no por su posición política, sino porque él no servía como líder político, se sentía agobiado dando discursos políticos encima de un tablado. Pero si nosotros vemos toda su vida, vemos que su posición de compromiso tiene que ver más con la ética y venía de mucho antes, desde los años 40. Creo que se trata precisamente de una posición vital, previa a toda posición política. Recuerdo una frase de alguien que había vivido el ascenso del fascismo en Italia, Cesare Pavese, que decían en el 41: el obstáculo, la corteza que hay que romper es esta, la soledad del hombre, la nuestra y la de los otros. Eso es lo que Mario sintió y muy tempranamente. Fue uno de los escritores latinoamericanos que tuvo un esfuerzo coherente, diríamos, y obstinado para romper con las soledades, para comunicarse con los demás. No es solamente un estilo, no es solo lo que puede llamarse el coloquialismo, un estilo directo. Es un punto de partida intelectual y es una aspiración vital que va ahondándose con el tiempo. Desde su inspiración en Antonio Machado, hasta la definición de poesía implícita en aquel título Contra los puentes levadizos. No, los puentes tienen que estar tendidos siempre, para que el poeta, entre otras cosas, acuda al encuentro de su prójimo. Siempre recuerdo sus palabras en una entrevista muy temprana, que decía: no escribo para el lector que vendrá, sino para el que está aquí, poco menos que leyendo por sobre mi hombro. Y en este libro, Contra los puentes levadizos, hay un poema que es una de sus definiciones más claras. Es un poema que se llama Arte Poética, muy breve. Que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo. Que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea que es a él a quien llaman. Y eso es lo que siguió haciendo a lo largo de su vida. De las tergiversaciones y de las malas interpretaciones de sus palabras, en España tenemos varios ejemplos, algunos que promovieron unas situaciones bastante incómodas y hasta, diríamos, angustiosas en Benedetti. Él escribía artículos en El País durante mucho tiempo, uno por semana, sobre la realidad, sobre muchas veces a partir de textos literarios, de libros, sobre la realidad. Y empezó a tener respuestas por parte de intelectuales españoles, no necesariamente de derecha, pero de respuestas de falta de comprensión, en la que se hablaba del Sudaca, se hablaba de comisario político, en gente como Fernando Savater, como Ángel Valente, como Juan Goytisolo, y llegó a ser tan
difícil. Cada semana, a la semana siguiente tenía la respuesta a algo que él no había dicho, que dejó de escribir, renunció. Hay un artículo en el que dice que no puede seguir así. Y siempre recordaba que, en cambio, el diálogo, el debate con Vargas Llosa, que lo hubo, había sido modélico, porque Vargas Llosa contestaba a lo que había dicho Benedetti, cosa que aparentemente sería lo normal en cualquier debate. Pero ambos, los dos Marios, tenían esa idea, digamos, honesta de lo que tenía que ser un debate. Y los dos, también Vargas Llosa lo incluyó en un libro, estos debates de los dos Marios. Pero estos escritores españoles tenían otra visión, centrada en lo que podía ser el representante de Cuba y anti-Estados Unidos en América Latina, algo así. En fin, sin embargo, Mario tenía un interés por los escritores latinoamericanos desde el principio. En este libro que mencioné, Letras del Continente Mestizo, primero él reconoce su deuda en el título con el pensador chileno Ricardo Lachmann, que había promovido ese concepto de mestizaje, pero lo reafirma Benedetti desde su propio estudio, afirmando la vitalidad de la literatura que surge de cruces y de confluencias. Y le basta repasar aspectos de la obra de gente como Vallejo, como Darío, como Neruda, como Borges, y también de sus coetáneos, como Cortázar, Rulfo, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Fíjense, para medir el ojo certero de Benedetti, podemos recordar que el ensayo sobre Rulfo, primer ensayo sobre Rulfo, apareció en la revista Marcha en 1955, cuando Rulfo acababa de publicar en 1955 Pedro Páramo, y era prácticamente desconocido en toda América Latina. Lo mismo ocurrió con Ángel González, el poeta español. Nadie lo conocía en América Latina y Benedetti se dio cuenta de su valor, escribió un artículo que luego incluyó en sus obras, ¿no? En esa época, Mario había sido, en los años 60, mediados de los 60, había sido invitado a Casa de las Américas en Cuba para crear el Centro de Investigaciones Literarias de esa casa. Ustedes saben que Casa de las Américas fue y continúa, de alguna manera continúa siendo una institución que promueve realmente una gran ebullición cultural en lo latinoamericano. Y allí Mario conoció a muchos consagrados y también a jóvenes, incluso fuera de lo literario, como fue la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Leo Brauer, etc. Incluso tuvo influencia para cuando la burocracia cubana era demasiado estricta, para aliviar ese cerco a la innovación que él siempre le parecía tan importante. En 1971 él siente la necesidad de mostrar a sus cómplices, entre comillas, y publica un libro con 10 entrevistas a poetas, pero a determinados poetas, lo que él llama los poetas comunicantes. Nicanor Parra, Roque Dalton, Ernesto Cardenal, Juan Gelman. Y esto es lo que responde a lo que considera una preocupación de cierta literatura latinoamericana por llegar al lector. Él habla de vasos comunicantes entre los escritores y con
los lectores. A partir de entonces se hace muy clara esa especial concepción de la otredad, definiendo al propio ser. Cada vez es más urgente la necesidad de reconocerse en los demás, de compartir búsquedas, de deshacer hábitos. No es casualidad que en su libro, para mí uno de los mejores, que se llama Poemas de Otros, en 1974, ese libro está encabezado por una muy significativa cita de Octavio Paz. Dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Eso lo dice Octavio Paz, y es interesante señalar que Benedetti no se encierra con sus cómplices, porque destaca estos versos de Octavio Paz, aunque luego critica la posición política de Octavio Paz dentro de México y por su apoyo a la política de Estados Unidos. Pero su nobleza, su honestidad intelectual hace que si se identifica con algo que dice su adversario político, lo reconozca con toda normalidad. Tampoco es casualidad el tenor de ese libro, de Poemas de Otros, porque está escrito en medio del horror que está viviendo en su primer exilio de Buenos Aires, aislado, prohibido, rodeado de peligros, como dije, con la amenaza de muerte de la AAA. Es un libro de amor, un libro de amores en realidad, el amor erótico, el amor a la amiga, el amor a la esposa. Es el que expresan sus personajes de novela, que él saca, por ejemplo, de La Tregua a Santomé y a Avellaneda y los hace decir un poema. Diferente completamente, es decir, su personalidad es la de la novela, pero son poemas que están en este libro. Es en definitiva una manera de sacarle plenitud a la vida sobresaltada, difícil que está llevando, y que culmina con una definición que creo que lo ha guiado toda su vida, que es: la política es una forma de amor. Y si bien el amor es una fuerza vertebral en la poesía de Benedetti, es más extraordinaria la escritura de esa poesía del júbilo amoroso en esa época del caos, muerte, destrucción, derrota, ¿no? Parece como el triunfo de la vida, de la alabanza de la fuerza principal en el transcurrir de los seres humanos. Y eso aparece también en la parte del libro que se llama Canciones de Amor y Desamor, y donde están algunos libros como No te salves, o Te quiero, algunos de los más conocidos, o Hagamos un trato. Pero a pesar de su espíritu empiezan las sombras. Enseguida, en el año 77, publica un libro excelente, La casa del ladrillo, luego Cotidianas en el 79, Vientos del exilio en el 81, Geografías, muy original porque son pares de cuentos y poemas anclados en temas comunes de a dos. Eso lo publica en el 84. Incluso Preguntas al azar, que lo publica en el 86, cuando ya terminó la dictadura, incluye textos escritos anteriores. Bueno, todos esos libros son libros del exilio, escritos en medio de las noticias nefastas, de las preocupaciones familiares, económicas, sintiendo las ausencias, algunas definitivas, y fueron publicados en lugares que no eran los más cercanos a él, en México, en España, algunos en Cuba, y empiezan las traducciones. Esos libros del exilio albergan algunos
de sus poemas más hermosos como El Hijo, que es muy poco citado, El Hijo. Lo tengo aquí, si tienen paciencia lo leo porque es breve. A mí me encanta. Dice: de haber tenido un hijo no lo habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet, ni Hardy, ni Breno, como reza mi fardo onomástico. Aclaración, Mario se llamaba todo eso. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis o Blas o Juan o Paz o Luz si era mujer, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo le habría enseñado a leer en los libros y muros y en los ojos veraces, y también a escribir, pero solo en las rocas con un buril de fuego, de modo que las lluvias limpiaran sus palabras defendiéndolas de la envidia y la roña, y eso aunque nadie nunca se arrimara a leerlas. De haber tenido un hijo, ¿acaso no sabría qué hacer con él, salvo decirle adiós cuando se fuera con mis heridos ojos por la vida? Es verdaderamente hermoso, nada que ver con la política, y es un ejemplo, y hay muchos más. Hay un poema hermoso sobre Machado, cuando él pasa por Baeza. Hay un poema que se llama Lento pero viene, que tiene que ver con el futuro, cómo se acerca. O está Defensa de la Alegría, que es muy conocido y que tiene que ver con sentimientos y no con ideología política. En fin, la canción, todos conocemos, ocupa un lugar importante como instrumento de difusión de la poesía. Ocurre muy a menudo, y en el caso de Mario fue muy claro. Creadores como Favero, Nacha Guevara y después Joan Manuel Serrat o Tania Libertad han salvado del olvido algunos poemas que se han convertido casi en himnos, todos los conocemos. El sur también existe, ¿por qué cantamos?, etc. Se trata sin duda del costado luminoso de la coherencia, ¿no? Un trabajo que el poeta aceptó de un modo muy activo, entusiasmado, porque, como decía Serrat, una cosa es un poema y otra cosa es una canción. Entonces había que trabajar esos poemas, y encontró en Benedetti un cómplice comprensivo que rehacía los poemas buscando la rima necesaria que él normalmente no usaba, o cambiando las palabras que eran adecuadas para la música, ¿no? Sin duda el regreso a Uruguay después de la dictadura fue de sentimientos encontrados. Casualmente, en los años 80 España empezó a reconocerlo como nunca. España en ese momento, tal vez por el asentamiento de gobiernos de izquierda, por la efervescencia cultural postdictadura, por lo que fuera, hubo un proceso de reediciones continuadas de su obra, invitación a distintas universidades, calles en Arrecife, en Illescas, en Mallorca, con el nombre Mario Benedetti. No esperaron a que muriera para poner nombres a colegios, por ejemplo, en Rivas Vacia Madrid. En el 86 es invitado a dar una conferencia en el Congreso de los Diputados, una circunstancia muy extraña, muy rara, muy excepcional. En todos estos años no he visto que se haya invitado a ningún escritor de ninguna nacionalidad a dar una conferencia en diputados. Y en Montevideo, en cambio, en Uruguay, surgieron los parricidas, una generación jóvenes, 2 generaciones posteriores a la suya. Ya sabemos que la palabra generaciones puede ser poco precisa,
pero bueno, nos sirve para darnos cuenta. La generación que sigue a la del 45, que es la de Eduardo Galeano, por ejemplo, o de Cristina Peri Rossi, fueron muy respetuosos con sus padres, tal vez por las circunstancias que vivieron, que tenían mucho que ver con la de un Monetti, un Benedetti. Todos ellos fueron exiliados, pero la siguiente fue muy despectiva, muy cruel, y bueno, y Mario sufrió por eso. Sentía como una especie de traición de esa gente que, por otra parte, leía o no leía los libros de Mario, pero hacía una crítica burlona, diríamos. Hace poco leía también en Facebook, decía, un escritor de calendario, de frases de calendario. O sea, es de una ignorancia supina, quiero decir, no eliminan prácticamente, porque sí hay frases de calendario, pero escribieron el 99,99% de la obra de Benedetti. Pero en fin, sigue leyéndose la obra de Benedetti. Él sintió esa situación unida a unas circunstancias, digamos, históricas. Recordemos que los años 90 fueron los años de la caída, el despedazamiento de la Unión Soviética, la moda del fin de la historia, la renovada crisis sobre Cuba, y en esos momentos publica Yesterday y Mañana, Las soledades de Babel, El olvido está lleno de memoria y La vida ese paréntesis, que son libros de cierta melancolía con respecto al ambiente, y sin embargo él se estaba acercando a los 80 años, y ya termino, tenía todavía cosas que dar a los 80 años. Él, por ejemplo, escribió muchos sonetos, tiene más de 50, y le gustaba una forma muy clásica. Algunas veces buscó la rima, o sea, tradiciones clásicas tuvo, pero también escribió buscando la innovación, por ejemplo, empezando ya en Poemas de la Oficina, que tiene que ver con algo tan poco poético, comillas poético, como un balance o un datiloscopio, lo que sea. Después escribió libros híbridos, como mencionaba yo, geografías. También en Despistes y franquezas escribió una miscelánea en la que confesaba su admiración por gente que había cultivado esa actitud como literaria, como Cortázar, por ejemplo, o Augusto Monterroso. Y el 99, sin embargo, ya digo, con muchos años encima, provoca una nueva innovación, una especie de provocación, valga la repetición, una provocación vitalista, escribiendo Rincón de Haikus. Con esa rígida forma poética, el escritor paradójicamente parece sentirse al mismo tiempo desafiado y libre. Muchos reconocen esa capacidad de innovación. Ayer o antes de ayer en El País salía un artículo que decía que sin duda hoy día Benedetti grabaría un podcast. Y es interesante, ¿no? Es decir, hace 11 años que murió, hace 102 años que nació,
y sin embargo hay alguien que vive ahora y que piensa que Benedetti grabaría un podcast. En fin, Mario Benedetti siguió escribiendo hasta el final de su vida. Estos ejemplos creo que son suficientes para querer conocerlos mejor. Espero que ustedes sientan eso, y creo que el ámbito educativo es inmejorable para indagar, para buscar temas, fórmulas adecuadas al interés de cada uno. Y bueno, espero que esta charla sea un incentivo en primer lugar, para que hablemos ahora con preguntas, con lo que quieran, y para que en el futuro cada uno busque sus pequeños tesoros en ese gran caudal que es la obra de Mario Benedetti. Así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, Hortensia, por este recorrido, por esta sensibilidad también a la hora de plasmar lo que ha sido la vida y la obra de Benedetti. Además, en este tiempo tan ajustado que tenías, era difícil realmente todo ese resumen que nos has hecho. Tenemos momento para preguntas. Ahora que ya está con nosotros José Carlos Rovira, igual no sé si quieres, José Carlos, empezar tú o quieres que empiece yo con alguna cuestión de las cosas que me he apuntado. Buenos días, Hortensia. Encantada de que estés aquí. Sí, ahora. Solo una cosa que me ha parecido, la parte que he oído, que ha sido cuando estabas hablando del ensayo, me ha parecido, a partir de ahí la he oído porque llego tarde generalmente. Una cuestión que es importante, creo que Mario Benedetti, aparte de todo, es ese gran ensayista que conocemos. Hay ensayos que siempre considero de imprescindible lectura, por ejemplo, su comparación de Neruda y César Vallejo es excepcional. Ha señalado una cosa, que es la que te quería señalar, que luego ha quedado clara, porque los años 80 son años de reconocimiento muy fuerte en España de Mario Benedetti, pero cuando has citado el nombre de aquellos que se dedicaban a combatirlo en el país, que por cierto creo que tuvo que ver mucho la dirección del país también con que Mario dejara la escritura, no solo Fernando Sáenz, no solo Sabater, etcétera, pero que también hay una serie de nombres que conoces perfectamente, que son valedores. Estoy acordándome de Manolo Vázquez Montalbán, estoy acordándome de Caballero Bonal, de Ángel González, o del jovencísimo, o joven entonces, Luis García Montero, que incluso tuvo que representarlo cuando Mario recibió el premio Menéndez Pelayo en Santander, porque Mario, yo estaba con él entonces en Montevideo y estuvimos allí esos días. Mario no podía ir. Creo que ese reconocimiento fue importante y él siempre lo valoró, y por eso te decía que quería recordar que junto al nombre de personas cuya evolución explica por qué tenían que combatir a Mario Benedetti, evolución ideológica, política, pues está el nombre de grandes valedores, sin duda más grandes valedores que ningún otro. Ángel González para mí es uno de los grandes. Bueno, en fin, oye, me callo porque estoy intentando. No, pero me gustaba que has comentado que esos nombres que son muy importantes, y que Mario se sintió, en realidad, como creo que lo comenté, ¿no? Él se sintió muy bien acogido por España, muy bien acogido, por sus intelectuales, mayoritariamente. Creo que esto fue anecdótico y además en un determinado momento. Pero además por la gente, por ustedes, venía aquí a Alicante y se sentía en casa. Él vino muchas veces, bueno, ¿qué te voy a decir si lo hiciste tú? Y proponía cursos y hablaba de las mujeres latinoamericanas y daba charlas. Y ese entorno tal vez más importante que nombres señeros. Él lo valoraba muchísimo, y creo que en general
es conveniente que sepamos que para él la gente y su contacto y su comunicación con la gente era fundamental. Yo ahí recuerdo una vez que en la Casa de América se le hizo un homenaje y se reunió mucha gente y toda la semana y no sé qué, pero él se conmovió hasta las lágrimas cuando vino una muchacha con una flor y le dijo: gracias, Mario. Me dio la flor a mí porque no sabía qué hacer con la flor, pero estaba emocionadísimo de una muchacha joven le hiciera ese tipo de gesto, ¿no? Rodeado de cientos de jóvenes, por otra parte, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo gente que no solo lo valoró, sino que se jugó, como tú dices, por Mario en momentos en que podía ser no muy, diríamos, en fin, no muy valioso para ellos mismos el estar al lado de Mario. Y bueno, al principio, justamente, que todavía no había llegado, yo señalaba que esta universidad para él había sido la universidad, en realidad. Sí. Bueno, como estos muchachos son muy jovencitos, no habían nacido. Cuando hacíamos colas para escuchar a Mario, como si fuera un cantante de rock realmente. O sea, yo he visto dar la vuelta y la vuelta al Hotel Meliá para conseguir llegar a ese recital que tuvimos que cambiar de lugar por motivos que ahora no vienen al caso. Y era emocionante realmente, ¿no? Porque se creaba una comunión en sus recitales, se creaba ese ambiente especial que, como dices, era en el que él compartía las soledades, ¿no? Rompía soledades, ¿no? Efectivamente fue maravilloso escucharlo tantas veces en Alicante. Y al fin y al cabo, como decías, esa idea de escritor de frase de calendario pues podría aplicarse a Shakespeare, a Borges y a otros muchos. Así que no sé hasta qué punto con esas críticas se están descalificando a sí mismos los que la realizan, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que hay frases de Mario que han calado muy hondo, ¿no? Y que siguen diciéndonos mucho a generaciones posteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido van a permanecer. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, Concha, perdona. Buenos días, encantada de reencontrarte. Y bueno, yo como soy alumna del profesor Rovira, en aquel momento en el que él organizó todo esto, un pequeñito grano de arena creo que puse yo. Entonces me siento muy bien de haberlo hecho. Y recuerdo esas colas con Beatriz y todas las demás. ¿Recuerdas el grano de arena? Porque los alumnos no lo saben. ¿Cómo? ¿Recuerdas ese granito de arena? ¿Recuerdas esa tesina de...? Me da un poco de apuro decir eso. No, bueno, es que en un momento determinado querían contactar con Benedetti. Fue cuando la tesina de Rafa González, que el profesor Rovira le dijo: ¿te gustaría que viniera Benedetti a la lectura de tu tesina? Y dice: bueno, sería maravilloso. Y cuando estaban a punto de conseguirlo, no acababan de contactar. Y entonces yo tenía un amigo teólogo en Madrid que era muy amigo de Benedetti, y se lo comenté un día y dice: pues yo, si quieres, hago la gestión. Entonces se lo consulté a José Carlos, dijo: pues que la haga. Y funcionó. Entonces fue cuando se inició, y de ahí yo luego partió todo. Yo estuve presente en todas esas filas y quería contar una pequeñita anécdota, porque afortunadamente acabamos de hablar ahora al entrar, Hortensia y yo, que las dos tenemos por amigo común a Sergio Ramírez. Y una de las veces que yo organicé cosas a Sergio Ramírez por esta zona, también otras actividades, estaba Mario Benedetti con un recital en Murcia y me pidió que lo llevara. Y cuando llegábamos allí, era en la antigua aula de la CAN de Murcia, que era enorme. Bueno, estaba lleno, pasillos, no podía entrar tanta gente. Y yo recuerdo que Sergio Ramírez dijo: parece un cantante de rock. Y luego Sergio le escribió un artículo que le había parecido eso y que le pareció hermoso ver tanta gente joven
ir a escuchar a Benedetti. Solo quería hacer eso. Gracias. Bueno, imaginaos que el autor al que os estáis refiriendo en vuestros trabajos fin de grado está en la última fila escuchando, ¿no? Realmente fue muy emocionante. Yo quería comentarte también que un acierto muy importante, creo, de tu biografía, aparte de la prosa magnífica que tiene, porque cuando uno escribe biografía, escribe un género literario también, es que incorporas fragmentos de la obra de Benedetti, pero no solamente de los poemas más conocidos, sino también, por ejemplo, de este Benedetti ensayista, crítico literario. Y es muy importante, yo creo que para los que estamos trabajando literatura, si verdaderamente queremos acercarnos a los autores, tenemos que escuchar también a esos otros autores que han reflexionado sobre ellos, ¿no? Hablabais de ese trabajo excepcional sobre Vallejo Neruda. Los trabajos de Benedetti, entendiendo la literatura de su época, adelantándose a otros críticos literarios y explicando lo que estaba ocurriendo en América Latina y en España, son fundamentales. Entonces, quizá tenemos que echar un pasito atrás los investigadores de las universidades, ¿no? Y dar más voz a estos textos, porque son los que realmente nos explican, y creo que igual en clase ya lo habéis visto, no sé si con Cristina o con Carmen, por ejemplo, pues estos textos sobre la poesía comunicante que él llamaba, que Carmen la define de otra manera, pero que él llamaba comunicante, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental escucharlo a él, ¿no? Sí, yo creo que es realmente de esa enorme cantidad de libros que él escribió, la parte que tiene que ver, la parte ensayística, es una base de trabajo y de reflexión que continúa. Yo, por ejemplo, cuando trabajé sobre Onetti, los artículos, los ensayos breves son de Benedetti sobre Onetti, son muy lúcidos, muy esclarecedores, te abren caminos, y eso creo que pasa con muchos de los autores, porque además Benedetti era una persona muy estricta, y por lo tanto antes, en época en que no había Google, hacía un trabajo previo con bibliotecas, y por eso sus bibliotecas son tan amplias, para saber todo lo que hay alrededor de un autor. Nunca avanzaba un comentario frívolamente. Primero tenía que saber muy bien y además, digamos, toda su vida se volcó en eso, por lo tanto tenía un bagaje muy interesante normalmente sobre autores latinoamericanos, pero luego inmediatamente empezó también a volcarse en los autores españoles, a pesar de que, como dije, empezó con Proust, ¿no? Pero me parece que efectivamente sería un magnífico trabajo el de ustedes como investigadores, que le dieran vida a ese Mario ensayista, sin duda. Sí. Una cosa solo, porque se ha recordado, Concho lo ha recordado muy bien, aquella primera visita. Hay algo que sí, un nombre que quiero decir simplemente porque vino 3 veces y luego él solo 2 veces, fallecido Mario, que es Daniel Biglietti, que es otro. Tenéis, los estudiantes, tenéis en la web del centro, pero en muchos sitios, el concierto a 2 voces que dio y que yo estoy intentando ahora que se reedite porque, bueno, es una historia. Pero, en fin, en todo caso, Daniel era el gran amigo de Mario, fue el gran en todo, y es un cantante excepcional que falleció hace 4 años. Sí, hace 3 o 4, sí, 4. Sí. Bueno, y ya puestos a invitar, esperamos, es verdad que no tenemos el mismo fondo que tiene la Fundación a este respecto, pero estamos digitalizando algunas anotaciones de Mario a los libros. Él no escribía mucho en los libros como tal,
pero sí en pequeños hojitas, en hojitas de colores, en las que apuntaba cuestiones importantes en las lecturas de sus libros. Bueno, en ese proceso que estamos llevando a cabo en el Benedetti, como sabéis, desde hace ya mucho tiempo, ahora tenéis online todas las dedicatorias, bueno, pues ahora estamos con esa fase de digitalización de estas anotaciones de Mario a libros significativos que podrían ser objeto, pues, de un bonito TFG, de un bonito TFM, ¿no? Que os ayudaría, pues, a entender un poquito más a este Mario Benedetti lector, a este Mario Benedetti crítico de literatura. Entonces, bueno, es también una invitación a que, no este mes, porque no hemos terminado, pero quizá cuando sea el momento, bueno, pues os acerquéis a ese Mario lector y curioso, ¿no? Era un hombre tremendamente curioso. Desde la Fundación los envidiamos muchísimo en ese trabajo realmente, porque en Montevideo es un trabajo por hacer. Es decir, es una biblioteca muy, muy grande, pues lógico, es la biblioteca que tenía en Montevideo y en Buenos Aires, y está ahí, está en nuestra sede esperando que haya estudiantes o gente interesada que nos ayuden a llevar a cabo trabajo parecido al de ustedes, ¿no? Realmente es excepcional como han valorado, porque es una manera de valorar cada uno de estos libros, el mirarlo, abrirlo, descubrir cosas escritas allí, las dedicatorias, todo eso. Además es significativo, que es lo que dicen. Él era muy malo dedicando, hay que reconocer. No tenía ninguna gracia cuando dedicaba libros, ni cuando lo dedicaba impreso, ni cuando lo dedicaba a mano. Por ejemplo, prácticamente todos sus libros de poesía están dedicados a su esposa, Luz. Entonces es a Luz con amor, a Luz en el regreso, a Luz. No era como Galeano, por ejemplo, que tenía una imaginación muy, 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 muy bonita, ¿no? Te escribía algo y uno quedaba... No. Yo tengo todos sus libros dedicados y es con la amistad de siempre, con muchos años de amistad, con el cariño de todo. En fin, pero los otros escritores, a él seguramente sus dedicatorias son muy interesantes, sí. Vale la pena hacer un trabajo de ese estilo, sí. Así es. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta. Sí. Sí. Antes cuando has dicho todo el tema de lo que pasó, por ejemplo, en Murcia y cosas así, o sea, Mario Benedetti, por lo que habéis contado, solamente sería un escritor también muy polémico en su momento, imagino, con muchas opiniones, que gustará a mucha gente y a otra gente no. Pero aún así, por lo que habéis contado, en Murcia mucha gente iba a verle, mucha gente, o sea, simpatizante de lo que decía, o a lo mejor no era simpatizante. Entonces, ¿qué es lo que hacía que la gente le respetara tanto, aun siendo una persona que diera tanto su opinión, tanto política como a lo mejor éticamente? Porque a lo mejor hoy en día no hubiera sido tan así. Discrepo. Hoy en día también. En realidad... pienso que, a pesar de ser polémico y de tener algunas críticas, sobre todo en prensa, a la gente le llegaba y le llega, porque esto no era solo Murcia, esto era, como daba la vuelta en Alicante, daba la vuelta en Madrid por la calle Alcalá, cuando iba a la Casa de América, o en México cuando iba al Palacio de Bellas Artes, o en Uruguay cuando le dieron el doctor honoris causa. Se hacían largas colas. La gente sentía que esa poesía, esos cuentos, le hablaban a ellos. Y es lo que yo creo que sigue existiendo. Cuando a la Fundación le llegan pedidos para traducir 5 libros a chino,
uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿La tregua les interesa a los chinos? Sí, le interesa a los chinos y le interesa a los sirios. En plena guerra, hace 2 años, pedían para traducir al árabe los libros de Mario. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque le habla a la gente de los temas, valores, sentimientos de la gente. El amor, la justicia, todo eso nos interesa a todos. ¿Alguien que me diga que no le interesa el amor o la justicia? Ustedes son jovencísimos, les interesa eso, ¿verdad? Bueno, a gente de mi edad también nos interesa eso. Y cuando vemos un texto, un poema en el que se comunica ese tipo de inquietud, nos interesa a todos. Es por eso que se hacían colas cuando estaba vivo, y por eso es que se sigue traduciendo y reeditando su obra en los lugares más diversos. No le encuentro otra explicación, que es que lo que él quería, que era comunicarse con la gente, lo consiguió. ¿Y la gente qué es gente? La gente de los años 60, de los 70, de los 90, de los 2000 y ahora mismo también. Porque, para empezar, ninguna editorial es tonta. ¿Por qué quiere vender a Benedetti en Finlandia? Porque sabe que va a vender, ¿verdad? Y si bien, ¿por qué vende? Porque los finlandeses reconocen algo en esos textos. O sea que yo creo que es esa idea que tuvo en los años 40, que es la idea y ganas de vocación de comunicarse con la gente, lo logró. Más allá de que en algunos momentos puntuales y con algunas personas fuera polémica su actitud política, pero que, como quise explicar, no es toda la obra de Benedetti, no es una defensa de Cuba y un ataque a Estados Unidos, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Entonces, hay una especie de falsa, por eso hablo de las oscuridades, hay una falsa interpretación de lo que es toda la obra de Benedetti, que a mí me interesa dejar clara, ¿no? La obra es mucho más rica, incluso cuando se dice, es que es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, sí, porque lo entiendes, pero hay muchas capas de interpretación de un poema de Benedetti. Sí, entiendes el poema del hijo, pero por ahí abajo puedes escarbar y tener aproximaciones muy diversas. Ustedes que estudian justamente literatura saben que un texto hay que ir como en capas, ¿no? Y que por ser raro o complejo no es ni bueno ni malo, eso sin duda, pero provoca, digamos, una mejor aproximación por parte del lector o una más compleja. Bien, quería decir una cosa en relación con lo que acabas de decir de la complejidad. Me ha venido a la mente el poema Dactilógrafo, ¿no? Que aparece en, si no recuerdo mal, en poemas de oficina, ¿no? Si te enfrentas a ese poema por primera vez sin que nadie te diga qué pasa ahí, no te enteras de nada. Eso me pasó a mí la primera vez que lo leí. Y después, una vez sabes que hay dos posibles lecturas, te das cuenta de que o mi interpretación es él escribiendo el poema. Es decir, él está trabajando, mientras trabaja va pensando. Y le van, a modo de vaivén, le van viniendo la parte poética que hay en ese poema, porque la otra parte, digamos, es una parte que sintácticamente tiene todo sentido, cosa que normalmente no pasa, porque Benedetti quiere que tú interpretes como quieras los signos de puntuación y demás, y en este poema se ve toda la complejidad, ¿no? que conlleva una poesía como la de Benedetti, ¿no? Y me he acordado y quería simplemente comentarlo, ¿no?
Ese poema lo tenéis en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, leído por Benedetti, dactilógrafo. Y él, al entonar, deja muy claro entonces lo que está, la carta que está escribiendo burocrática y lo que está evocando de Montevideo, ¿no? Entonces es un poema hermosísimo. Eso os iba a decir, creo que si escucháis la voz de Benedetti, si por ejemplo vais a la biblioteca virtual o vais a YouTube y escucháis, creo que vais a entender esa comunicación de la que estamos hablando, ¿no? Tenía esa capacidad para mostrar de corazón a corazón, ¿no? Era como, la comunicación iba en ese sentido, desde la honestidad, desde la coherencia, y hay poetas que ganan mucho en su lectura, cuando leen sus propias, poetas y narradores, que cuando leen ganan mucho porque ahí ellos se descubren a sí mismos, en su honestidad, en su integridad, ¿no? Uno es Raúl Zurita, que lo tuvimos en enero recitando, ¿no? Ganan mucho en esa lectura, y Benedetti ganaba mucho en la lectura, porque ahí descubríamos, incluso poemas como Dactilógrafo, ¿no? Descubríamos el fondo del poeta, ¿no? Era magnífico en esa comunicación. Sentías que, como dices, que te lo decía a ti, ¿eh? Estabas ahí y era como tu abuelito en el sillón, ¿verdad? Recordáis que a veces utilizaba la mecedora esa que le consiguió José Carlos, ¿no? Y en esa mecedora, como si fuera tu abuelito, te iba metiendo en ese mundo que es el tuyo, porque te está hablando de cosas universales. Lo estás sintiendo tú también, ¿no? Es que cuando Roera recuerda el espectáculo a dos voces, es muy interesante, porque es un espectáculo en el cual hay un encuentro entre el músico, Daniel Biglietti, y su creación, y el poeta, y confluyen, o sea, son temas que confluyen, y por eso pudieron hacer ese espectáculo, y por eso se podían alternar, porque tenían temas comunes, y eso se fue enriqueciendo con el tiempo, y efectivamente lo de la mecedora era fundamental para Mario. Tenía que tener una mecedora para poder decir sus poemas, y los decía, como tú dices, de una manera, supongo que de eso, desde la honestidad, lo decía de una manera muy especial, y hay mucha de su obra que está ya grabada con su voz. Vale la pena recordarlo. El otro día yo tenía una duda, porque por internet yo me la paso teniendo dudas, de un texto. Yo decía, no me suena este texto, no me suena. Entonces fui a la grabación de su voz, y entonces eso es sagrado. Lo que él lee es lo que vale, porque a él le gustaba, es un poco como lo de los poemas, las canciones. A él le gustaba trabajar el texto para que la canción fuera eficaz, digamos, y para que el músico se sintiera bien. Y lo mismo, en ese afán de comunicarse, no era solamente escribir un libro, sino decirlo. Y eso la gente, por eso hablo de distintas generaciones, lo valoraba muchísimo. Yo ahí también recuerdo la semana que hicimos en la Casa de América de Madrid, en homenaje a él. Un día era una mesa redonda sobre la poesía, otro día era una mesa redonda sobre narrativa, otro día era los cantautores, Serrat, Tania Libertad, Luis Pastor, cantando sus poemas, y otro día era solamente él diciendo sus poemas. Fue el día que fue más gente, pero más gente. Tuvimos que cerrar una calle, poner una pantalla, porque fue el día que Serrat, que Tania Libertad, Mario Benedetti. Entonces a él le gustaba mucho decirlo, y en la Casa de América me dijeron que lo presentara un poco alguien al lado, ¿no? Y yo miré cientos de personas ahí por el anfiteatro de la Casa de América, creo que son 200 personas, pero seguían por afuera.
y me asusté. Entonces yo dije, yo no digo ni una palabra. Dije, aquí Mario Benedetti. Y nada más, o sea, yo no iba a hacer presentación de Mario Benedetti. Entonces empezó como él, muy tranquilo, con su chaleco de punto para ocultar los tirantes. Era el chaleco de punto, porque él usaba tirantes. Bueno, empezó y yo miraba y empiezo a ver, la mayoría eran jóvenes. Había algunos de mi edad, pero la mayoría era joven, a pesar de que en aquella época yo era bastante más joven que ahora, claro. Y veo las bocas moverse. Estaban diciendo los poemas, se los sabían de memoria. Yo quedé conmocionada. Primero porque yo tengo muy mala memoria y no me los... Me gustan, los conozco, pero no me los... No, pero había muchísimos, pero muchísimos, yo qué sé, el 80% que movían sus labios porque sabían los poemas que estaba leyendo Benedetti. Eso es comunicación. Eso es lograr que los demás se sientan en comunión. En realidad es eso, ¿no? Comunión del autor con el... Y eso a él obviamente le gustaba muchísimo. Pero bueno, no sé. Muchísimas gracias, Hortensia, por esta charla, por este diálogo, por acercarnos una vez más a la figura de nuestro querido Mario. Creo que no ha podido tener mejor homenaje en esta semana en la que lo estamos recordando especialmente. Así que gracias de nuevo y gracias a los que nos habéis acompañado presencial o a través de la cámara. Muchas gracias.